assemblée et ce n'est pas le tiers. Las elecciones legislativas en Francia ya son historia. El órdago de Macron ha conseguido tumbar a Le Pen, pero ha dejado un panorama ciertamente ingobernable en el país y una nueva amenaza, además, la de la extrema izquierda de Mélenchon. La pregunta a la que vamos a contestar es ¿y ahora qué? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 9 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Después de unas semanas de pánico ante la inminente llegada de la extrema derecha al poder en Francia, así es como celebraban los resultados de esta segunda vuelta de las elecciones legislativas los seguidores del Nuevo Frente Popular. Esta es la coalición que más diputados va a tener en la Asamblea Nacional Francesa, 182 de 577. Después está Juntos, que es la coalición de Emmanuel Macron, el presidente, con 168, y como tercera fuerza, Reagrupamiento Nacional, que es el partido de Marine Le Pen, tercero en escaños con 143. Una vez hecha esta explicación, vamos a analizar estos resultados. Benoît Peristrandi es historiador e hispanista francés. Hola Benoît, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Javier. Este resultado, Benoît, viene a reflejar un poco esa fractura, ¿no?, entre los franceses y la fragmentación que hay ahora mismo en el país. Claramente se esperaba efectivamente una tripartición del Parlamento, la tenemos. El orden de los partidos es un poco una sorpresa porque se esperaba la extrema derecha en la primera plaza, con casi 200 diputados, se queda con 143. Y después tenemos primero el bloque de izquierdas, gracias a la coalición, y la mayoría del presidente Macron, reducida porque pierde casi 100 escaños, pero que salva los muebles. Y lo que se ve claramente es que la fragmentación no es solamente ideológica, sino que también es social y geográfica. Es muy llamativo ver los resultados en mapa geográfico. Los feudos de la extrema derecha se han realmente reforzados. La reacción centrista también ha tenido lugar, sobre todo en el oeste del país, y eso significa que Francia es un país desnortado que se está buscando a sí mismo. L'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron. Jordan Bardella era el candidato de Reagrupamiento Nacional a primer ministro. Acusa a Macron, al presidente de la República, de llevar al país a la incertidumbre, dice Bardella. Recordemos que Macron convocó elecciones tras la debacle de su partido en las elecciones europeas y la victoria entonces también de la extrema derecha. Voy a saludar a Raquel Villaécija, que es la corresponsal del Mundo en París, y así seguimos con esta conversación. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Raquel, las elecciones han alejado a Le Pen del gobierno. Recordemos que en Francia se elige por una parte al legislativo, como en estas elecciones, como ahora, y por otra al presidente de la República, que es también el jefe del Estado en otras elecciones. Las legislativas, en este caso, son como 577 pequeñas elecciones, digamos, por los 577 diputados de la Asamblea y las 577 circunscripciones que eligen, en este caso, un diputado. Entonces, aclarado esto, después de ganar las europeas, después de ser la primera fuerza en la primera vuelta de las legislativas y de ser también la primera fuerza en votos, eso sí, en esta segunda vuelta, ¿por qué la extrema derecha, Raquel, no es la primera en escaños en la Asamblea? Pues mira, imagínate si es difícil de explicarlo que ni siquiera los propios sondeos habían barajado esta posibilidad, porque le daban una mayoría, no una mayoría absoluta, pero le daban una mayoría relativa. Pues parte de la explicación está en primer lugar en la movilización inédita que ha tenido el electorado francés, con una cifra de participación en estas elecciones que no se veía en 43 años. Luego también tiene que ver con la estrategia política que han seguido los partidos en esta segunda vuelta, que han activado lo que se llama aquí el cordón republicano, que es cuando se alían todas las fuerzas políticas para intentar frenar a la extrema derecha cuando creen que puede estar cerca del poder. Los partidos lo que han hecho en esta segunda vuelta ha sido retirar a sus candidatos que estaban peor posicionados en algunos lugares para poder así beneficiar al segundo candidato, aunque sea de otro partido, pero
evitando así que el candidato de Le Pen, que estaba en primera posición, pudiese ganar. Al aunar los votos del segundo y los votos del tercero, se hace frente a ese primer votante. Entonces han caído muchos diputados que partían como favoritos y que gracias a este cordón pues no han podido acceder a su escaño. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. El primer partido de la Asamblea es el nuevo Frente Popular, una coalición que agrupa a la Francia insumisa, que es de extrema izquierda, al Partido Socialista, a los ecologistas, anticapitalistas y comunistas también. Uno de sus líderes principales es Jean-Luc Mélenchon, que está al frente de la Francia insumisa. Ya le ha exigido a Macron el gobierno para el Frente Popular. Mélenchon es un personaje político bastante controvertido, radical, acusado de antisemita, que ha alentado ciertos disturbios y algunos mensajes contra la policía. Es anti-OTAN, es bastante lejano al euro. Si hablamos de extrema derecha, pues Mélenchon es un referente de la extrema izquierda y con algunas amenazas, Raquel. Mélenchon es una figura que atrae a gran parte de la izquierda, más a la izquierda, la extrema izquierda, pero luego también es un personaje que incomoda mucho dentro de su propio partido, la Francia insumisa, porque consideran, y así lo han dicho algunos de sus dirigentes, que les lastra. Se le ha llamado populista, es un personaje muy controvertido que, por ejemplo, pues en los últimos meses, cuando los atentados de Hamás del 7 de octubre, se negó a calificar a Hamás de grupo terrorista, entonces se le ha acusado de antisemitismo por ello. Esta es una postura muy polémica que le ha sido muy criticada. Y luego, fundamentalmente, el nuevo Frente Popular, el problema que se plantea, sobre todo a la hora de poder formar una alianza con Macron, es el programa político, porque tiene algunas medidas que se consideran un poco suicidas, podemos decir, o irrealizables. Contempla un nivel de gasto muy elevado que desde el gobierno consideran que esto podría llevar al país a la ruina. Y luego pues también proponen derogar la famosa ley de las pensiones, que es una de las reformas clave de Macron, que consiguió aprobar, como bien sabes porque hablamos de ello, después de muchos meses de protestas. Entonces hay mucho desacuerdo, sobre todo en el plano económico, pero también en el plano político por lo controvertido de la figura de Mélenchon. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Los resultados ya han dejado algunas consecuencias, como es por ejemplo la dimisión del primer ministro, el macronista Gabriel Attal, que por otra parte tampoco es efectiva todavía. Podemos entender, creo, este movimiento como el principio, ¿no?, de las maniobras para formar gobierno. Recordemos que Macron debe formar en teoría un gobierno que represente al máximo el equilibrio que hay de fuerzas en la Asamblea, y de ahí tiene que salir también el primer ministro. Lo que ocurre es que Francia está partida en tres bloques, la Asamblea está partida en tres bloques principales, con la extrema derecha por un lado, sin mayoría absoluta y lejos de la mayoría, pero con un complejo acuerdo entre los otros dos bloques. La pregunta, Raquel, es ¿y ahora qué, no? Si está Francia ante un escenario, digamos, ingobernable. Ahora mismo lo que tenemos es una asamblea dividida en tres bloques y ninguno con una mayoría suficiente como para poder formar un gobierno. Entonces, esta situación es inédita, no se había dado en Francia. Este es un país que no tiene cultura de la coalición, como sí que pueda tener, por ejemplo, Alemania. Y entonces ahora las opciones que se abren son novedosas, inéditas, porque no hay un camino hecho. Y ahora pues Macron va a tener que negociar probablemente con la izquierda para intentar buscar alianzas o formar algún tipo de gobierno con ellos. El problema es, como acabamos de comentar, es la Francia insumisa, porque Macron ya ha dicho que no va a formar un gobierno con ellos. Benoît, teniendo en cuenta este panorama que hablamos de esa Francia ingobernable, ¿qué pasos vamos a ir viendo en la política francesa en los próximos días y en las próximas semanas que nos den también alguna pista? Todo lo veremos el día 18 de julio cuando se
constituirá la Asamblea Nacional, veremos quién sale elegido de presidenta o de presidente, eso será una primera señal, pero la enorme ventaja de las instituciones de la Quinta República es que el gobierno no necesita una investidura formal de la Asamblea. El presidente Macron ha aceptado la dimisión del gobierno de Attal, pero le ha pedido seguir en funciones y podemos vaticinar que se quedará en funciones hasta septiembre, es decir, durante todo el verano, primero porque hay la meta de los Juegos Olímpicos y es verdad que no vamos a cambiar ahora mismo el gobierno, y por otra parte porque sabemos que han empezado y van a ser muy largas las negociaciones entre los partidos políticos para ver dentro de este mapa extraordinariamente fragmentado qué camino, si existe, se puede intentar seguir. Des futures élections législatives. Donc la marée monte. Elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci. La marea sigue subiendo. Esto es lo que dice Marine Le Pen, que es la líder de Reagrupamiento Nacional. No obstante, Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha, es el más votado en Francia, pese a que todavía no va a estar en el gobierno, como explicamos. Pese a eso, Benoît, ¿podemos decir que es el gran ganador de estas elecciones? Efectivamente, los sondeos habían hecho prever hasta una mayoría absoluta en algunos casos. No es el caso, con lo cual la primera impresión que hemos tenido ha sido la de un fracaso de la extrema derecha, pero cuando miramos los resultados de manera más detallada, nos damos cuenta en realidad que el partido de Marine Le Pen fue el más votado, con el 32% de los votos frente a los 26% de los candidatos del Nuevo Frente Popular y los 23% de la mayoría macronista. Y claramente, además, gracias a estas elecciones y estos resultados, el partido de Marine Le Pen va a tener una financiación pública muy importante y todos dicen que eso le va a permitir tener más potencia, más fuerza y prepararse mejor para las próximas elecciones, porque tampoco hay ninguna duda en Francia de que esta legislatura va a ser corta o cortísima. Entonces, ¿significa esto, Raquel, que Le Pen está ahora más cerca, digamos, de la presidencia de la República? Hay que recordar que Le Pen ha competido 2 veces con Macron, ha perdido las 2, pero cada vez ha tenido un mejor resultado. Ahora, con su partido como el más votado y con esta realidad en Francia, en la que el Reagrupamiento Nacional es el partido más votado, ¿tiene más opciones todavía Le Pen? Entiendo que sí, de ser presidenta. Sí, sin duda. El partido de Le Pen es el que registra el mejor progreso desde 2022, que es cuando se celebraron las últimas elecciones. Y bueno, ya misma Marine Le Pen lo dijo en la tarde electoral, que la marea sube y que para ella esto es posponer la victoria. Sabemos que en 2027 se celebran las elecciones presidenciales, así que ella ya está mirando de cara a esta fecha. Pues veremos, en todo caso, lo que pasa hasta entonces en Francia, hasta esa fecha, pero de momento Francia se asoma a este panorama que estamos contando, que es ciertamente ingobernable. Raquel, gracias, un placer, como siempre. Muchas gracias a ti, Javier, un beso. Y Benoît Pelistrandi, historiador e hispanista francés, gracias por el análisis. Gracias a ustedes, gracias por su confianza. Antes de despedirme, un mensaje importante, más bien un recordatorio. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y también en las principales plataformas de audio, donde, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Raquel Villaécija ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será miércoles y nosotros aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.